Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Eh, entonces, nos quedan dos clases, hoy y otras dos antes del parcial. El trabajo práctico, como extendimos una semana, ¿m? Que creo que era para él, eh, para el lunes 10. Para el Sí, 20. entonces, Para el trabajo práctico se sí, entrega el sábado o el domingo. Creo que había cambiado la fecha. el lunes 10 creo que era la entrega. ¿No era Bueno, el 8? no, el 8 es la de transfusión, para que me dé tiempo a mí a ¿Puede terminar. repetir de vuelta, profe, para cuándo se entregan los trabajos, por favor? Mirá, yo te digo. Dale, gracias. Transfusiones era primero porque el parcial es primero. Así me da tiempo a mí que yo les mande algunas anotaciones al costadito de los trabajos, ¿no? Vieron que cuando se corrige con el Google permite hacer anotaciones a los costados. Esa es el 8, la de transfusiones, que es la primera. Y la otra, si no me equivoco, era el 10. También pensando en el 13. Pero ahora lo que podemos hacer es pasar la de fisio, pato, que vamos a tener el 20. Pasamos unos días en el trabajo práctico hasta el 10 inclusive. No, el 17 estoy muy cerca, es muy largo este trabajo práctico. ¿Y el jueves, profe? ¿El jueves 13? Es que es el mismo día que tienen, van a tener que estar preparando el trabajo práctico y transfusiones. No, lo hacemos hasta el 15 inclusive. Porque también a mí me tiene que dar tiempos, es muy largo leer todos los trabajos, 15. El TP de entonces de fisiopato lo pasamos al 15. Al 15. No, el de transfusiones queda igual. Queda creo que era hasta el 8 inclusive. Entonces, el trabajo práctico de transfusiones hasta el 8. Este sábado sería. Sí. Que es más corto, son menos temas. El parcial de transfusiones es el 13. El 15, el trabajo práctico de fisiopatología. Y el parcial es el 20. ¿Estamos? O lo anoto acá en el chat. Sí, profe. Sí, profe. Entonces el orden sería el siguiente. Es el sábado, sí. Eh, Quedaría así. TP de transfusiones hasta el 8 inclusive, parcial jueves 13, fisiopato
hasta el 15 inclusive, y el parcial el 20. Genial, profe. Bueno. Sí. Bien. ¿El parcial va a ser escrito o oral? No, creo que tiene que ser todo oral. Creo que tiene que ser todo oral ahora. No tenemos la opción de hacer escrito. No. Sí, profe, decían que sí, y En aunque sea parcial sí. uno puede ser oral. Eso es lo que dijeron. En el parcial sí, al final. Lo voy a Al averiguar. final no puede ser escrito solo. Los recuperatorios ya el año pasado, a partir de noviembre, creo que vinieron los recuperatorios, ya nos obligaron a hacer todo oral. ¿Sí? O había la opción de hacer el escrito, pero sí o sí tenían que hacer oral. O sea que creo que todos los docentes terminaron diciendo, para hacer un escrito y para hacer un oral, hacemos, porque siempre había que pasar por el oral. Si ahora cambió. Claro. No hubo una opción oral, pero eso tendría que yo preguntarle a las coordinadoras. Es que los parciales pueden ser escritos, pero sí o sí tiene que haber un oral, dijo la de organización y gestión, profe. ¿En el parcial o decís ya después más adelante, cuando ya No, del parcial hablo. El parcial puede ser escrito. Y uno, aunque sea, tiene que ser oral. ¿Uno de los dos parciales o el mismo parcial? Uno de los dos parciales. Ah. Puede ser un parcial oral y un parcial escrito. Uno y uno. Ah, no es que el mismo parcial tiene que ser escrito y oral, como pasó el año pasado. Se puede optar por una opción. Bueno, eso le voy a preguntar a las coordinadoras. ¿Sí? Siempre el oral implica otras, digamos, herramientas del alumno que tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? Porque no pasa solamente con saber el tema, tienen que saberlo expresar, ¿sí? Tienen que tener vocabulario, tienen que, bueno, generar, digamos, una cuestión de empatía en el examen, ¿no? O sea, esas cuestiones de silencio y preguntas de repreguntas de repreguntas. El docente termina a veces haciéndole el escrito, es otras habilidades, tienen que saber escribir, tienen que saber expresarse, tienen que saber una idea, pero el tema siempre, digamos, de los orales siempre pasa siempre lo mismo, que se presenta siempre mucho menos gente. Es una realidad, digamos, como una cuestión de que digamos, el alumno, aún estando en una instancia superior o universitaria, tienen, digamos, siempre más dificultades con oral. Si son carreras de comunicación o de abogacía, ustedes vieron que la gente de esas carreras, digamos, desde el primer día le dan a todo oral porque, digamos, es parte, digamos, de su profesión después, ¿no? Tener un desarrollo de oralidad muy marcado. Pero en nuestras carreras, que no son carreras netamente que tengamos que ver con una defensa oral de muchas cuestiones, a veces se ha dejado un poco de lado. El oral sirve también, o sea, es parte también de la formación, pero bueno, es indudable que lo más común es que se tomen formas escritas, choice, ejercicio a resolver, pero digamos dentro del marco de lo que sería, digamos, virome papel, ¿no? O ya sea informatizado o no, pero con esa misma idea. Pero bueno, lo tendría que preguntar. A partir de lo que ustedes me dicen, yo ahora le pregunto a Marcela y a Patricia, las coordinadoras, a ver si me definen ese tema. Igualmente, hasta el año pasado, los que eran recuperatorios y finales fueron sí o sí oral, no había opción. Ahora, el tema de los parciales lo tendría que consultar. Para las dos incluso tendría que consultar, para transfusiones y para fisiopato. Más que nada, transfusiones no es muy complicado porque esta primera etapa no tiene mucho contenido, pero fisiopato sí, ya es más complicado. Sí. Profe, en caso de que sea escrito, ¿qué va a ser? Tipo así, múltiple choice, ¿verdad? ¿Sabés qué? Ni lo pensé, porque como estaba casi seguro que era oral,
Bueno. Hoy igualmente... Entonces lo va a decir en el tablón. Sí, yo ya en la semana se los defino, porque yo ya ahora, a partir de lo que me dicen esto, entre hoy y mañana ya me comunico con las chicas y averiguo eso. Y igualmente hoy les tenía preparado 2 instancias de ejercicios para que hagan en el entretiempo. Como para que se autoevalúen, ¿no? Sistema linfático. Sí, eso ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, a ver, vamos a la cartilla. Bueno, vamos a darle un recorrido al sistema linfático y nos vamos a meter un poquitito en estos cuadros de patología y aparato cardiocirculatorio. Que no va a haber más que eso. Pero vamos a ir un poquitito por partes. Voy a grabar. Esperen que si no me olvido. Bueno. Vamos a ver esto del sistema linfático, que es un sistema que también, ¿no? Es un sistema que conforma, digamos, la parte cardiovascular y tiene muchísimas funciones y que corre casi en paralelo con los circuitos sanguíneos y está, digamos, tiene un nivel de ramificación muy importante en el organismo y que está conformado de esta manera. El sistema linfático es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos, vasos, que también, al igual que la sangre, transportan otros elementos hacia, ¿sí? Y el sistema o el torrente sanguíneo, ¿no? Porque van hacia. El sistema linfático es uno de los más importantes del cuerpo por todas las funciones que realiza a favor de la limpieza y defensa del organismo. Miren, acá en esta imagen van a ver lo que sería el circuito linfático, ¿no? Usted, digamos, la idea es que ahora nos quedamos con algunas cositas más importantes, pero ustedes vean que está sumamente ramificado, ¿no? Tienen dentro de la columna médula espinal, tienen, digamos, todo una cantidad de núcleos redonditos que son los ganglios, después tiene una extensión de los que son los vasos linfáticos, ¿sí? Están muy pegados en paralelo con el circuito sanguíneo, y después hay órganos específicamente linfáticos, ¿no? Estamos hablando de un órgano que es el más grande, que es el vaso. Hay órganos que están acá en el intestino, la parte intestinal. Después tenemos otro órgano que es muy específico, está justo en el centro del tórax, ¿sí? Que es el timo. Y después tenemos otros órganos acá que tienen un poco más de tamaño, que son las amígdalas. Esos son todas partes, ¿no? de órganos que conforman el sistema linfático, que ahora los vamos a ver. Y ven que están muy ramificados y en algunos lugares, digamos, hay una concentración linfática más importante, que van conformando nudos o lo que llamamos ganglios. Esperen que hay alguien que quiere entrar. Ajá. Lucero Vázquez, bien. Me falta Usinger y Maldonado, nada más, entonces ahora. ¿Dónde estábamos? Que está muy ramificado, entonces, todo el sistema a través de todo el cuerpo, ¿no? A ver, ¿dónde me da? Esta. Es un sistema circulatorio que está formado por varias estructuras, capilares, vasos linfáticos, y por algunos órganos como son el vaso, el timo y las amígdalas. Están capilares, vasos linfáticos. Acá no está en esta, que es los ganglios linfáticos, que son lugares centrales hacia donde se dirigen los capilares y los vasos linfáticos, el vaso, el timo
y las amígdalas, que son los 3 órganos asociados. Acá hay otra imagen de cómo está ramificado todo el sistema linfático. Vemos acá otra vez 2 órganos fundamentales del mismo, que es el vaso y el timo, y mantiene un equilibrio osmótico entre el espacio existente entre las células y los capilares sanguíneos, que es el espacio intersticial, que ya lo habíamos visto en la clase pasada con algunas imágenes. A ver, seguimos. Bueno, las funciones, vimos que en el apunte hay varias funciones, son las mismas, en algún que otro apunte puede haber algunas más. En el video que les mandé mencionaba más o menos 7, en el apunte hay 4, esta es otra recordatorio de las funciones. Recolectar la grasa absorbida en el intestino delgado, que ahí hay uno de los, recuerda acá en el intestino delgado, vimos uno de los componentes de, bueno, es automático. Uno de los componentes, ¿sí?, que tiene que ver con el sistema linfático. Parte de la función también se da en médula ósea, a través de la formación de los linfocitos B. Acá el timo, ¿no?, lo vimos, que es el lugar donde se conforman los linfocitos T, que estas tienen partes de funciones inmunes, que es la que más finalmente le vamos a dar relevancia a nuestra función como técnicos, ¿no?, porque forman parte de todo lo que sería la respuesta adquirida en inmunidad. Mantiene el estado de equilibrio, ¿sí?, osmótico en cuanto a los líquidos, entre el espacio que existe entre las células, los capilares sanguíneos, que es el espacio intersticial. Y seguimos. A partir de este circuito, ¿sí?, que es el circuito linfático, está conformado por vasos linfáticos. Y acá vemos, por ejemplo, ¿no?, arterias, venas, la unión de capilares, desde el pasaje de la sangre oxigenada en los capilares, donde toma el dióxido de carbono y pasan a la estructura venosa, y vemos cómo estos, que es el verde, ¿no?, son los conductos linfáticos, ¿no? A ver, si nosotros lo vemos, digamos, dentro de lo que sería una mirada grosera, vamos a ver que en la pared de nuestra cocina, ¿no?, por ejemplo, vamos a tener caños grandes que son los que van a distribuir agua, ¿no? Y eso sería el sistema cardiovascular. Pero hay, digamos, estructuras más pequeñas y finitas, como pueden ser los cables eléctricos, que serían, digamos, una mirada como sería el sistema linfático, ¿no?, mucho más pequeños, de vasos mucho más finos, que tienen la capacidad también de colocarse, ¿no?, y ajustarse entre las arterias, venas y capilares. Entonces, de esa manera, digamos, es un circuito más fino que se entreteje a través de los capilares sanguíneos. Entonces, acá vemos como hay un capilar arteriovenoso, de parte del circuito cardiovascular, tenemos las células y el intersticio, que sería el espacio entre las venas, arterias, capilares y las células. Por ahí pasan los capilares linfáticos, ¿sí?, el circuito linfático, que está en verde. ¿Se ve eso? Tenemos todo el circuito cardiovascular, sanguíneo, las células, el espacio intermedio que llamamos intersticio, y por acá pasan, ¿no?, vamos a poner con otro color, y por acá pasa entre medio de eso, con otro tipo de tamaño, pasa el circuito linfático, a través de los capilares linfáticos. Entonces, ¿qué son? Son la unión de múltiples capilares, los vasos linfáticos, ¿no?, donde circula la linfa, múltiples capilares linfáticos de origen, da origen a estructuras de mayor tamaño. Los vasos linfáticos son los encargados de transportar la linfa desde el intersticio hacia la vena cava superior. Claro, porque recuerden que recolecta elementos y líquidos
para después llevarlo al circuito venoso, para el retorno sanguíneo. Son vasos, capilares linfáticos, muy delgados que tienen un extremo cerrado a través de los poros que entre las células absorben el líquido. Son muy porosos, son más finos, son más delgados y tienen capacidad de absorber todo, digamos, el líquido que se va juntando en este intersticio, ¿no? Absorben el líquido excedente, las proteínas, los gérmenes y todo tipo de partícula extraña presente en el entorno. Seguimos. Y llegan a estructuras ganglionares, ¿no? Es como que hay especie de paradas o lugares donde se dan, digamos, un aumento del tamaño de estos vasos linfáticos y van llegando a estructuras de ganglio. Esa es la otra división. ¿Vieron al principio? No fuimos al principio, muy principio. Dijimos capilares, vasos, acá, capilares, vasos, y llegamos a la estructura de los ganglios, que son pequeñas paradas o centrales que se van dando. En las imágenes, los ganglios se ven como estructuras, acá todo está muy ramificado, que son estos puntitos, más redonditos. ¿Vieron? Son puntos centrales, que están muy ramificados a nivel de la columna, y hay ganglios en todos lados, en las axilas, todo alrededor del cuello, por eso es que el médico les toca el cuello cuando tienen alguna faringitis, en la pelvis y en las extremidades. Acá tienen los ganglios. Que los ganglios cuando se inflaman es que alguna parte del circuito que llega a esos ganglios está viendo algún cuadro infeccioso. Los ganglios son estructura de forma ovalada, aplanada o irregular, con un tamaño que puede alcanzar 1 centímetro de diámetro. ¿Sí? Vieron que muy pequeño. Los ganglios linfáticos pueden tener una ubicación superficial, como en la cara, el cuello, axilas o ingle, o en áreas más profundas, donde en realidad son los más numerosos. O sea que la mayoría de estos ganglios, que habitualmente uno se toca si tiene una infección cercana, o se le inflaman, duelen a veces, ¿no? Son en realidad muy pocos. La mayoría está, digamos, más internalizado en el organismo, en zonas de más difícil acceso. La principal función de los ganglios linfáticos es la producción y maduración de linfocitos y la formación de anticuerpos. O sea que ya tenemos que los ganglios linfáticos son un punto central del sistema inmune. Profe, disculpe, no se ve que esté compartiendo pantalla. Ah, ¿no? ¿No compartí nunca? Sí se ve, profe, se ve. Oye, a mí no. Sí se ve, profe. Ah, entonces fíjate vos en tu configuración. A ver si tenés algo que te lo esté bloqueando. Listo, profe, ya está, gracias. Sí, capaz que era algo así. Bueno, acá ven otra vez la ramificación del sistema, ¿no? Como está hiperramificado. Y volvemos que, digamos, dentro de todas las funciones que tiene y las que nosotros estuvimos viendo, que es el de volver al sistema venoso todo ese líquido que queda entre las células y el sistema sanguíneo, digamos, tiene funciones que son mucho más, digamos, evolutivas, que son de muchísima más complejidad de comprensión, como es todo la parte que forma dentro del sistema inmune, ¿no? Recuerdan que a los ganglios linfáticos se dirigen cualquier célula que el organismo considera que puede ser antigénica, no propia, y que a su vez esta célula tiene que ser reconocida por el sistema. Entonces es levantada, ¿no?, de los tejidos o de la circulación, y es llevado a los ganglios linfáticos, en donde ahí el elemento antigénico extraño
es decodificado para ver cómo genera el organismo una respuesta inmunitaria. Por eso es que esto es una especie de central, ¿no?, de inteligencia inmunológica, estos ganglios linfáticos. Y cuando hay muchísimo exceso de células, digamos, perniciosas, malas para el organismo, estos ganglios también se inflaman, se llenan también de macrófagos, y a partir de estos ganglios se inicia todo lo que sería la mirada hacia un elemento extraño al cual hay que dirigir una respuesta inmunitaria. Otra función importante es la de filtrar y destruir elementos extraños que arriban por distintas vías. Bueno, esto es parte de lo mismo. Cualquier sustancia o elemento extraño que el organismo considere extraño van a quedar retenidos dentro de la circulación, los ganglios linfáticos, y ahí se verá si corresponde una respuesta inmune o no, pero digamos que tiene funciones de limpieza y de... van a ver ahora cuando lleguemos al vaso, que es digamos, el órgano linfático más grande, cómo es un depurador de todas nuestras impurezas a nivel inmunológico, sobre todo, que es donde nos va a interesar, porque ahí se dan muchísimas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión. Bueno, ¿qué es la linfa? Lo que recorre todos estos espacios, ¿no? Todo este circuito, ¿no? La sangre dentro de lo vascular, la linfa dentro del sistema linfático. Es una sustancia heterogénea de color transparente o algo amarillento que circula en el interior de los vasos linfáticos. La linfa está compuesta por un 90% de agua, sales, glucosa, algunos glóbulos blancos, pocas proteínas, dióxido de carbono, bajas concentraciones de oxígeno y sustancias de desechos celulares. O sea que dentro del circuito linfático hay un elemento que es transparente o algo amarillento, que es el que se ocupa de cumplir, ¿no?, y de transportar todas estas funciones que van a realizar el sistema linfático. La formación de la linfa es continua en aquellos órganos con actividad constante, como las glándulas linfáticas, los pulmones y el corazón. La linfa cumple funciones de defensa por medio de los linfocitos, que era un poquitito lo que ya estábamos hablando. Todo esto igualmente está en el artículo que les mandé, que sería el artículo patrón o base de todo. El tema es verlo un poco en imágenes, explicado, y sobre todo para llegar a esto que vamos a llegar en un ratito. Que acá tenemos uno. Bueno, tenemos el órgano más grande del sistema linfático, que es el vaso, que está acá. Es un órgano bastante desconocido, muchas veces si nos duele, porque tenemos una inflamación o algo, muchas veces lo podemos hasta confundir que nos está doliendo el hígado o los riñones, porque está ubicado en una zona del abdomen que coincide mucho con, digamos, la zona del hígado, los riñones o incluso parte del estómago e intestino, ¿no? Es medio una zona intermedia. Pero ustedes verán por el tamaño que tiene que es un órgano muy grande. A ver, ¿quién quiere entrar? Bueno. Bueno, buenos días, Camila. Creo que estamos todos. No, Usinger, me falta. Usinger. Bueno, a ver, estábamos en el vaso. Nos vamos a quedar un ratito acá. Bueno, entonces, el vaso es el órgano más grande que dijimos que tiene este sistema. Está ubicado debajo del diafragma, detrás del estómago, por eso es que digamos, hay que palparlo metiendo la mano bien profundamente. Igualmente, cuando se inflama, tiende a hinchar todo el abdomen. Las funciones del vaso son, en el feto, realizar la hematopoiesis. Recuerden que en toda la formación fetal, ¿no?, en la parte, digamos, histológica, la función hematopoyética pasa del vaso a la médula ósea. Ese pasaje se va dando dentro de la maduración fetal y finalmente se termina de realizar cuando el chiquito nace. Pero digamos que en el primer momento la hematopoiesis se realiza en el vaso sanguíneo, o sea que tiene funciones hematopoyéticas.
Las funciones hematopoyéticas son muy primarias y básicas, porque ustedes recuerden también que los glóbulos rojos fetales no son buenos distribuidores de oxígeno. ¿Por qué? Porque en realidad no lo necesitan ser. Los glóbulos rojos en estadio fetal son glóbulos rojos que, aparte que tienen un núcleo, o sea que el núcleo está ocupando espacio, después cuando ya está en sangre periférica, pierde el núcleo en nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos no tienen núcleo cuando sacamos sangre, ¿no? Porque lo perdió en su vía de maduración hematopoyética, ¿no? Y lo pierde porque justamente una de las situaciones más importantes del glóbulo rojo es que tiene que tener todo el espacio disponible para el intercambio gaseoso. Todo el glóbulo rojo tiene que estar lleno de hemoglobina para poder hacer el intercambio gaseoso. Y el núcleo le ocupa mucho espacio. Entonces lo pierde. Los glóbulos rojos de la parte fetal, los glóbulos rojos inmaduros en el estadio fetal, tienen núcleo, digamos, no son muy eficientes. Incluso tienen una hemoglobina que se llama hemoglobina fetal, que se la diferencia de la hemoglobina adulta, porque la hemoglobina adulta tiene muchísima, digamos, habilidad de intercambio de oxígeno con dióxido. La hemoglobina fetal no, porque no la necesita, ya que la provisión de oxígeno viene por parte de la madre. Y son glóbulos rojos muy maduros. Es muy típico, vamos a ver, nosotros en nuestra función de técnicos, que chiquitos o neonatos, ¿no? Que nacen bien, y que ven ustedes saben que el neonato al nacer tiene un sobrehematocrito, tiene un hematocrito muy alto. Puede llegar a tener hasta 60 de hematocrito, momento del nacimiento. Inmediatamente, en cuestión de semanas, ya le baja, ¿no? En forma muy sustancial, y se termina estableciendo en un valor alto inicial, pero, digamos, más cercano a los 45, y después ya se establece en el valor real que va a tener como adulto. Pero en un principio el chiquito que nace con muchos glóbulos rojos, de muy poca eficiencia de transmisión de intercambio gaseoso. Por eso es que ustedes van a encontrar como técnicos a veces que les llega un pedido de neonatología que dice, ¿no? Transfundir, no sé, los volúmenes que transfundimos en neonatos son muy pequeños, ¿sí? Transfundir 30, 20, 10 mililitros de glóbulos rojos, según el peso corporal, a un chiquito. Y en la parte de hematocrito, vieron que la solicitud de transfusión pide sí o sí el valor último de hemoglobina y hematocrito, dice, no sé, una barbaridad, 50 y pico de hematocrito. Y ustedes dicen, ¿para qué voy a transfundir un chiquito con 50 y pico de hematocrito con glóbulos rojos? Bueno, ¿saben por qué? Porque ese chiquito está en respirador, está teniendo una muy mala función respiratoria, y lo que quiere el neonatólogo es sacarle los glóbulos fetales y ponerle glóbulos adultos que son eficientes en el transporte de oxígeno. Ahí ya no tiene nada que ver la hemoglobina y el hematocrito. Lo que está tratando es de optimizar, digamos, la función respiratoria con glóbulos rojos de las unidades de donantes, de adultos, que son muy eficientes en el transporte de oxígeno, cosa que pueda él, digamos, quizás en breve retirarle el respirador. Y eso es justamente porque la función hematopoyética del vaso es una función, digamos, perentoria, es transitoria, hasta que pase a médula ósea, en donde va a ser los elementos que salgan desde médula ósea van a ser mucho más eficientes. Lo mismo pasa con los glóbulos blancos. La función de los glóbulos blancos en un principio en un chico, saben que está mediada por la respuesta innata. La respuesta adquirida la va a adquirir justamente cuando estos órganos maduren de médula ósea, timo, a partir del 4º mes de vida. Por lo tanto, esta función inicial del vaso es importantísimo para ver que cumple la función que luego va a cumplir la médula ósea. A partir de las células madre hematopoyéticas que están ubicadas en un principio en el vaso. Bueno, otra de las funciones que es muy importante, que nosotros no nos podemos olvidar, ¿no? Es que es
el órgano que se va a quedar con los glóbulos rojos. Entonces, dentro de lo que sería todo el circuito que tiene que ver con la renovación de glóbulos rojos nuevos, el obtener de estos glóbulos rojos que ya cumplieron su vida, ¿sí? Entran en muerte, en apoptosis celular, recuperar el hierro, enviarlo al hígado para volver a hacer la carga de nuevos glóbulos rojos con hierro. Entonces, en el vaso se sucede lo que nosotros decimos, la muerte de los hematíes, quedan retenidos en el vaso, y a través de esta remoción que hace y renovación de los hematíes, recuperar el hierro. Pero no solamente se va a quedar con los hematíes, que son los hematíes que ya cumplieron sus 120 días, ¿no? Que serían los hematíes que ya cumplieron su ciclo vital. El hematí, ustedes saben que es un elemento, ustedes cuando piensan en un glóbulo rojo, tienen que estar pensando en una esponja. Si quieren, la pueden hacer hasta de la misma forma, una esponja roja. Porque el glóbulo rojo es una esponja. Tiene capacidad de pasar por lugares más pequeños, ¿no?, que su diámetro, o sea que tiene capacidad de expandirse. Eso son las, en física se estudia como propiedades reológicas del hematí. Se puede achicar y pasar hasta capilares, a lugares donde la luz del capilar es la mitad del tamaño del glóbulo rojo, y el glóbulo rojo igualmente llega, ¿no? Es como tener una esponja y de repente ustedes saben que pueden, si la aplastan bien, pasarla por abajo de la puerta. Entonces el glóbulo rojo tiene toda esa capacidad, de flexibilidad, que lo hace un elemento sumamente complejo. Es dentro del organismo, junto con las neuronas, ¿no?, quizás uno de las células más evolucionadas, ¿no?, y complejas. Entonces, este glóbulo rojo, que tiene esa capacidad, de expandirse y contraerse, y en el mismo tiempo liberar oxígeno, ¿no?, porque es una esponjita llena de oxígeno, y cuando pasa por los capilares, tomar el dióxido de carbono y volverse a llenar, que tiene esa capacidad reológica se pierde. El glóbulo rojo envejecido se empieza, ¿sí?, a hacer más rígido. Esto es justamente lo que detecta el vaso, porque el vaso tiene una serie de conductos en donde cuando el glóbulo rojo se queda retenido, porque ya pierde esa flexibilidad que tiene que tener, y se hace más rígido, es porque seguramente cumplió su ciclo vital y queda retenido. Esto sería lo que es la eritrocinética, ¿no?, el movimiento de los eritrocitos dentro del circuito. En lo que es específicamente otra de las funciones del vaso, es retener todos los glóbulos rojos que tengan adherido anticuerpos. O sea que cualquier situación de hemólisis está mediada por el vaso. Cuando nosotros, habitualmente usted les dice la destrucción de glóbulos rojos, transfunden glóbulos incompatibles, el paciente hace anticuerpos, el paciente tiene una prueba de Coombs directa positiva, porque está haciendo autoanticuerpos, todos esos glóbulos rojos en esas condiciones, que sería dañados, ¿sí?, inmunológicamente señalados, todos esos glóbulos rojos van a pasar por el vaso. Y el vaso va a ser el encargado, ¿no?, de retenerlo en lo que llamamos la hemólisis extravascular. Entonces el vaso va a ser el órgano más importante en lo que llamamos la hemólisis extravascular, o cualquier trastorno de autoinmunidad, ¿sí? El lupus, por ejemplo, que es típico, cualquier trastorno de autoinmunidad va a pasar, que los elementos celulares de destrucción o los complejos inmunes pasen por el vaso.
Y el vaso, digamos, se va a encargar de retener y de remover, digamos, esas células. El vaso también se va a agrandar, se va a inflamar, va a tomar ciertas características. Y cuando se da en ciertas patologías autoinmunes extremas, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que hemoliza en forma constante por sus autoanticuerpos, un paciente que retiene todo el tiempo plaquetas, como las púrpuras autoinmunes, retienen todo el tiempo plaquetas. Uno de los procedimientos para poder, digamos, lograr que esas células no sean retenidas por el vaso y puedan seguir en circulación, o plaquetas, es remover el vaso, hacer lo que se llama la cirugía de esplenomegalia. La esplenomegalia es remover el vaso. Eso, digamos, tiene funciones y sirve en muchísimos casos para, digamos, frenar un poquitito o ralentizar todo el circuito autoinmune, y de esa manera, digamos, que la persona se quede con las plaquetas esas, más allá de que no sean todos los funcionales que uno quisiera, o se quede con los glóbulos rojos, más allá de que esos glóbulos rojos estén portando anticuerpos y complemento en su membrana, pero por lo menos siguen cumpliendo parte de la función de intercambio gaseoso. Entonces el vaso es un órgano central de nuestra profesión. Vieron, cuando ustedes lleguen, por ejemplo, en tercer año a inmunomatología perinatal, van a ver que el chiquito que tiene daño, porque la mamá es RH negativa, el chiquito es RH positivo, la mamá tiene anticuerpos anti-D, ¿no? O sea que es un anticuerpo que puede reaccionar con los glóbulos fetales. Van a ver que las imágenes que ven de los chiquitos cuando nacen es con un abdomen muy abultado, ¿no? Eso se llama hidrops. Entonces, ese abdomen abultado lo que va a mostrar es que el vaso está muy agrandado del bebé, porque no tiene capacidad ya, ¿no?, para toda la destrucción de masa globular que está sucediendo en su organismo, en su pequeño organismo, y el vaso termina siendo, digamos, la mitad o más de la mitad del abdomen. Y se ven en esas imágenes de chiquitos fetos que están en las cervocunas, con un abdomen que es gigantesco, ¿no? Una panza gigante, y eso justamente por la destrucción esplénica de los eritrocitos. A ver, que no escucho nada, y yo no sé si se duermen, si no se duermen. Pero, ¿Me va? Sí. Una pregunta, esto es del segundo parcial, ¿no? Es tema del segundo parcial. Esto es de ahora, está en la página. Vieron que estamos llegando al final de la cartilla. Es sistema linfático y ya entramos en patología, que son esta hoja y esta. Ya terminamos. Ya terminamos los temas. Nos van a quedar una clase y media, 2 clases de repaso, hasta el 20. Ya estamos cerrando. Esto, recuerden que les mandé el video, que está todo lo que yo estoy diciendo. Lo vimos por ahí en alguna clase al pasar, la primera, que fue una clase más o menos para ver todo el material. Y ahora, bueno, estamos en el tema. Ahora, antes de entrar en patología, que patología es muy cortito. Y esto a mí me parece importante porque estamos hablando de órganos fundamentales en lo que es nuestra profesión. Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Esto me pasó esta semana. Hay paciente que está con una patología inmune, que no genera glóbulos rojos, ¿no? Y que se viene a transfundir. Se viene a transfundir periódicamente, claro, porque tiene lo que se llama una aplasia selectiva de serie roja. Una aplasia selectiva de serie roja es cuando la médula ósea sigue, ¿sí?, su vía hematopoyética por los blancos, por las plaquetas, pero los rojos no. Por eso es que se dice selectiva. Si fuera una aplasia total, no generaría ni blancos, ni plaquetas, ni glóbulos rojos. Sería una aplasia total. Pero cuando hablamos de aplasia selectiva, estamos hablando de que la médula ósea deja de funcionar sobre alguno
de los elementos sanguíneos, de los linajes sanguíneos. Los linajes sanguíneos son glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. En este caso es un chico que nació ya con ese problema, incluso ya tiene 20 y pico de años, vivió toda su vida siendo transfundido. El tema es que viene la hematóloga y dice, por ejemplo, para darles un ejemplo, les voy a decir el nombre, porque el apellido no corresponde. Bueno, Dimitri no está levantando el hematocrito esperado entre transfusión y transfusión. ¿Sí? O sea que la duración de las unidades transfundidas, o el ciclo transfusional, se vio, digamos, acelerado, cada vez se transfunde más seguido y le dura menos. ¿Sí? Se transfunde más seguido y le dura menos. O sea que si antes 2 unidades eran por mes, ahora 2 unidades son cada 15 días. Y recuerden que esos glóbulos rojos son lo único que él tiene en circulación porque su médula ósea no está funcionando. Bueno, ahí, ¿no? Lo primero que tienen que preguntar ustedes, más allá que el médico les va a venir a decir, ¿por qué no le hacen una prueba de cum directa? ¿Por qué no, digamos, no le hacen un estudio inmunomatológico para ver si tiene anticuerpos, autoanticuerpos, aloanticuerpos, pero anticuerpos contra los glóbulos rojos? Ustedes lo que tienen que preguntar es, parámetro de hemólisis, bueno, vamos a hablar después, eso se ve en la segunda parte, eso sí es de la segunda parte. ¿Y tiene el vaso agrandado o inflamado? Eso es lo primero que tienen que preguntar. ¿Por qué? Porque si el vaso al chico le crece, es porque todo lo que están transfundiendo ahora en forma acelerada está siendo retenido por el vaso. Ahora si el médico les dice, no, el vaso está funcional y no está sobrecargado, entonces es muy difícil que eso sea por un proceso hemolítico. Porque si es por un proceso de hemólisis, toda ese desecho de pared del glóbulo rojo, porque el resto sabe lo que es hierro, se recupera y se vuelve a reproducir para los glóbulos rojos nuevos en el hígado. Todo lo que es la destrucción de lo que hay adentro de la célula, que no sea hierro, y de lo que es la pared celular, queda retenido en el vaso, inmediatamente el vaso empieza a crecer y se inflama. Entonces, ahí nomás hay un hecho. Nosotros podemos ver, cuando la hemólisis es intravascular, ¿no? Que se da en el propio torrente sanguíneo, que es típico del sistema ABO, en el sistema ABO van a tener hemólisis intravascular, la más importante y severa, y esa va a tapar en realidad el riñón, y parte de hemólisis extravascular. Pero todo lo que sea inmunoglobulina G, que va a marcar al glóbulo rojo, lo va, como dice acá, dice dañar, lo va a marcar, lo va a dejar el glóbulo rojo con la inmunoglobulina. Esos glóbulos rojos señalados por el sistema inmune finalmente quedan en el vaso, retenidos. Realizado en los folículos linfáticos. Bueno, sí, justamente ahí se concentran los macrófagos, que eliminan todos los productos que fueron fagocitados a través del organismo, a través de la sangre. O sea que todo elemento que nuestros macrófagos consideran no propio y tienen que ir a fagocitar, van a terminar también, digamos, concentrados en el vaso. Es mucho esos elementos. Uno quizás no toma dimensión, no toma dimensión. Pero imagínense que ustedes tienen, les voy a dar un ejemplo actual para que entre, pero en realidad puede pasar con cualquier microorganismo, ¿no? Ustedes cuando, por ejemplo, alguien se contagia ahora por COVID, ¿no? Y entran estos virus. Estos virus son millones de millones que se van a concentrar en la parte respiratoria superior, en los pulmones. Bueno, si el sistema, digamos, inmune de la persona está contagiada es eficiente, finalmente los macrófagos van a retener todos esos virus y van a ir todos a parar, ¿no? Al vaso. Eso con la gripe,
con cualquier infección que tengamos, con toda la infección que podemos tener en una carie, con todo el tiempo, digamos, el sistema linfático está, digamos, depurando esos elementos y llevándolos para el vaso para que después sean excretados. Actúa como reserva de sangre, es verdad, es un órgano muy lleno de sangre. Cuando suceden esas cirugías que se llaman esplenomegalia, que se saca del vaso, son muy sangrantes, son pacientes que llevan varias unidades de transfusiones. Se produce la maduración de monocitos que finalmente pasan a ser macrófagos. Ustedes saben que monocitos y macrófagos son sinónimos, con una diferencia que es fundamental. El monocito es el que está en circulación y se llama macrófago cuando sale a los tejidos a retener algún elemento extraño. Va hasta los tejidos y las células que están con este organismo extraño y se, digamos, transportan a través de los tejidos, a través de espacio intersticial, a través de algunas células y órganos, retienen este elemento y vuelven por el sistema linfático. Salen de la sangre como monocitos, ya al salir del circuito venoso y sanguíneo, ¿no? Se conforman. ¿Y por dónde salen? Por las articulaciones salen. Vieron que cuando ustedes dicen, me duele el cuerpo, me duele esto, el otro, ¿qué les duele? Las articulaciones. Claro, porque las articulaciones es el punto en donde los elementos sanguíneos salen de la circulación hacia otros tejidos y órganos. Entonces, ese es el lugar, digamos, que más se nota, ¿no? Cualquier situación en donde está habiendo mucho movimiento sanguíneo porque está pasando algo. Y desde ese lugar también salen los monocitos y hacia los tejidos, inmediatamente sale de circulación, se llama macrófago, porque va a cumplir funciones de retener y fagocitar cualquier elemento extraño, ya sea inmunológico o no inmunológico. Pero esa es la función de los macrófagos y después reingresar por el sistema linfático. Pero, profe, ¿vuelve a circulación? No vuelve más. No, vuelve por sistema linfático. Ah. Es justamente el encargado de todas esas impurezas inmunológicas y por eso que después, como eso termina en ganglios y en vaso, termina el vaso agrandado, sobretrabajando y todo. ¿Los estoy mareando mucho? Yo se los quiero todo el tiempo relacionar o llevárselo, digamos, a cuestiones que tienen que ver directamente con lo que nosotros hacemos, pero bueno, son, digamos, conceptos que me estoy centrando más en lo inmunológico que en cualquier otra cosa, porque finalmente, digamos, la mitad de las cosas que hacemos nosotros tienen que ver con lo inmunológico, ¿no? Tenemos que buscar donantes que sean compatibles, y compatibles mediante qué forma de pensar, y mediante la forma de pensar inmunológica. Si uno tiene anticuerpo, otro no tiene anticuerpo, uno es compatible. Tiene que ser elementos antigénicos, o sea que pueden provocar una respuesta inmune, ¿como quién? Y el bebé con la mamá, ¿sí? El paciente con la bolsa, o sea, el sistema linfático en su función inmune atraviesa todo nuestro, digamos, quehacer técnico y nuestros conceptos, digamos, basales de lo que es el funcionamiento inmunológico. Es fundamental ver que las células, como las saca la médula ósea, glóbulos blancos, no están especializadas, digamos, no saben qué tienen que hacer, no tienen una función determinada, son células que están listas para. ¿Y quién les dice cómo y de qué manera? El sistema linfático. Y el sistema linfático, ahora vamos a ver el otro órgano que es el timo. El timo, la T de timo, es la que le da nombre a los linfocitos T. Porque un linfocito es linfocito, pero cuando pasa por el timo, pasa a ser un linfocito T. Y saben que el linfocito T es el núcleo central de cualquier respuesta inmune. Cualquier respuesta inmunitaria tiene que pasar
por el linfocito T. El linfocito T es el que decodifica cuál es el antígeno extraño que ingresó al organismo. El linfocito T es el que diseña la respuesta inmunitaria. El linfocito T es el que le da la orden al linfocito B para que haga anticuerpos. Y eso que lo hace un órgano del sistema linfático. O sea que el linfocito que sale de circulación, sin, digamos, una especialización marcada, así. Encima, el linfocito T viene de un linaje, ustedes recuerdan el cuadro hematopoyético, que hay dos líneas. La línea mieloide, y la línea linfoide. La línea linfoide hematopoyética va a generar solamente linfocitos T. Pero después los linfocitos T se dividen en T1, T2, T4, 4, 6, 7, 8. Unos son amplificadores de la respuesta inmune, otros son controladores de la respuesta inmune. Después están los T natural killer. O sea, son todo un complejo, ¿no?, inmunológico que tienen que ver con esto de la respuesta inmunitaria muy específica. Es a su vez el que después va a marcar el paso para poder armar con los linfocitos B las respuestas de IgM, IgG, IgA, y son, digamos, también centrales para volver a dar la respuesta cada vez que vuelve ese organismo a el organismo, ¿no? Para que los linfocitos T generen lo que llaman los clones de memoria inmunitaria. O sea que es una célula hiperespecializada que se va a realizar en el timo, y vuelvo a la semejanza. Linfocitos T es por la palabra timo, ¿no? Linfocitos B ya no. El linfocito B después finalmente con esta, digamos, orden del linfocito T se va a especializar en la médula ósea. Y B viene de bolsa, ¿no?, de Fabricius, porque se descubrió primeramente los linfocitos B en una especie de aves que tienen bolsa de Fabricius, y les quedó ese nombre, pero el linfocito B finalmente se especializa o toma su función para empezar a generar inmunoglobulina en la médula ósea. Esa es otra vía. En el humano no tenemos bolsa de Fabricius, porque somos otra especie, y eso sucede en la médula ósea. Bueno, los estoy mareando, a ver. No, profe, hasta ahí va. No, digamos, quiero que muchas de las cosas que quizás ahora tienen sueltas con estos temas se les cierre, ¿no?, desde algún lugar. En lo que es específicamente fisiopatología y cardiovascular, ustedes tienen que saber los elementos más importantes, que es lo que está en el apunte. Esto que les estoy dando es porque es un sistema que quizás no vuelven a tener otra clase de esto. ¿Entienden? Y ustedes tienen que entender que esto está media toda nuestra profesión, ¿no? Desde el momento que ustedes, cuando tenían 4 años, el pediatra les tocó los ganglios, bueno, ya fue a ver el sistema linfático. O que si ustedes tienen alguna infección en algún lado y dice que le duele todo el cuerpo, le duelen las articulaciones porque está saliendo macrófagos, los pavotes de la sangre, monocitos, para hacer macrófago, para ir a combatir esa infección. Bueno, está relacionado con todas estas cuestiones que son parte, digamos, de la respuesta inmunitaria, ¿no? Y que son tan comunes a nuestra profesión, porque la mitad de nuestro título tiene que ver con cuestiones inmunes, ¿no? Bueno, acá estuvimos con el vaso. Vamos a ir a otro. Entonces el vaso como órgano central, ¿no?, de glóbulos rojos envejecidos para los nuevos. Y para todos los que tengan señalados por el sistema inmune, ya sea plaquetas, glóbulos rojos, y la concentración de macrófagos que fue recogiendo todos los elementos que fue fagocitando el resto del sistema, saliendo desde sangre como monocitos, volviendo como macrófagos por el sistema linfático. El otro órgano del sistema linfático es el timo, el que le está dando el nombre, ¿no?, a los linfocitos T, que está acá. Es un pequeño órgano linfático formado por 2 lóbulos, ocupa el espacio del mediastino entre el corazón y el hueso esternón,
La función del timo es la producción y maduración de los linfocitos T, que son enviados al torrente sanguíneo con destino al vaso, a las amígdalas o a los ganglios linfáticos, o sea, a los grandes lugares en donde los linfocitos T van a estar trabajando en el trabajo de la inmunidad adquirida. ¿Mm? Por eso es que tenemos que el timo, su única función es que estos linfocitos T se produzcan y maduren. Y recuerdan que en la vía hematopoyética, y esto lo tienen que tener siempre en cuenta, ni les cuento cuando vean recolección de stem cell, que es uno de los trabajos que mejor remunerados de los técnicos. En lo que es hematopoiesis tienen las dos líneas, ¿no? La línea mieloide y la línea linfoide. Entonces ustedes recuerdan, tienen que tener en claro digamos, cómo es digamos, la maduración hematopoyética, que esto parte acá arriba de lo que llamamos la célula madre o stem cell. ¿Les suena esa palabra? ¿Se las mencionaron? Esto algo lo vieron, ¿no? No. El timo sí, con biología vimos cómo se desarrolla eso. Ah, bueno. ¿Y vieron la vía hematopoyética? Sí, ¿cómo se desarrolla, profe? Sí. Sí, cómo se generan los glóbulos rojos. Sí. La célula madre, stem cell. Pero stem cell no. Sí. No lo escuché. Claro. ¿Qué sería? Esto es la célula madre hematopoyética. Ah, esa palabra no la tenía. Stem cell, sí. Hay empresas que se llaman así. La célula madre hematopoyética. En realidad, nosotros ni siquiera hablamos así. Hablamos de la célula CD34 positiva. ¿Le hablaron de esto? CD, clúster de diferenciación. No. Porque esto, digamos, es como la inmunología clasifica digamos, toda célula para poderla considerar. Un linfocito es un CD3. Una célula muy cercana a los macrófagos, que en realidad están más perfeccionadas, que son las dendríticas. ¿Qué número es? No me acuerdo. Bueno, cada una tiene un clúster de diferenciación, que es un antígeno de proteína, que hace que a nivel de laboratorio yo la distinga. Una célula CD34 positivo es una célula madre hematopoyética, es la que yo voy a medir. Si yo voy a decir, este individuo está generando glóbulos rojos, blancos, plaquetas, tiene una médula activa, está funcional la médula ósea, genera elementos sanguíneos, y bueno, le voy a hacer una marcación de CD34. Y esta me va a decir si tiene la célula madre o si por algún mecanismo no la genera, por lo tanto no va a generar nada. Si no genera la célula madre, ¿no? Célula madre, célula progenitora, stem cell, a ver qué otros nombres tienen. Célula troncal, ¿no? Porque esto finalmente se llama un tronco hematopoyético. Son todos sinonimias. Son todas palabras que se refieren a lo mismo. Entonces, a partir de esta célula madre hematopoyética o CD34 positiva, que es así como se mide en el laboratorio, CD34 positiva, esta
célula, cuando ya empieza, digamos, a generar distintas linajes, puede tomar la línea mieloide o puede tomar la línea linfoide. La línea mieloide, ¿qué termina? En los hematíes, en las plaquetas, cada uno toma por distinto lado, pero terminan esta vía generando plaquetas y acá tenemos blancos, pero no todos los blancos. A ver. Ah, sí. Ay, ¿dónde están? Y van generando las distintas líneas, ¿no? Acá son los hematíes, la línea mieloide, plaquetas, y generan dentro de los glóbulos blancos, este es otro azul, ¿sí? Todos los que serían los granulados o polimorfonucleares. Y monocitos. Y la línea linfoide, lo único que genera son los linfocitos. Linfocitos, ya sea T o B. O sea que es una línea hiperespecializada para la respuesta adquirida. Y de estos linfocitos, que se dividen en T y B, T en timo y B en médula ósea. Esto me dijeron que lo vieron, por eso lo paso rapidito. Ahí es donde toman su especialización. El linfocito T, bueno, entonces es un pequeño órgano linfático formado por dos lóbulos, ocupa el espacio de mediastino, entre los, que ya lo vimos acá. La función del timo es la producción y maduración de los linfocitos T, que son enviados al torrente sanguíneo con destino al vaso, a las amígdalas, a los ganglios linfáticos, que son los tres lugares donde se concentra el mayor trabajo de los linfocitos T. El timo... Lo estamos viendo ahora con usted, o sea, eso lo estamos viendo ahora. Porque el profe de biología de este año, de segundo, del biología 2, sí, lo único que nos dio fue el tema de atrofia del timo. Ah, sí. Esa partecita que fue ahí donde lo conocí yo al órgano este. Pero ahora claro, con usted estaba como profundizando más esa partecita de qué es lo que genera. Claro. Sí, sí, porque aparte, viste que uno habla de linfocitos T y B y no sabés, bueno, el origen del T, de los linfocitos, fue el timo. Y el B, no, quedó desactualizado, quedó por la bolsa de Fabricio, que es un órgano de unas aves, pero está en médula. Pero digamos que de ahí proviene el nombre, por lo tanto, imagínense qué significa el timo para un linfocito T, todo, porque ahí es donde, digamos, toma función. A partir de que pase por el linfocito, por el timo, el linfocito, digamos, a partir de ahora ya puede cumplir funciones inmunitarias, que son de las más importantes del organismo, por supuesto, ¿no? El linfocito T es el elemento casi central de la inmunidad. Bueno, aparte de esto, el timo segrega hormonas que actúan en la maduración del linfocito. El timo presenta macrófagos encargados de eliminación de linfocitos T defectuosos, o sea que se autodepura. De esta manera, también con linfocitos T que pueden no llegar a cumplir, digamos, los requisitos que necesita el sistema o el organismo.
Otro de los órganos que tienen que ver con el sistema linfático son las amígdalas, ¿no? Que están ubicadas en toda la parte de la garganta, ¿no? En la zona. Está en el final de la lengua, en los laterales de la garganta y en la parte superior, delante y atrás de lo que llamamos la campanita, ¿no? Son órganos linfáticos situados en la faringe que contienen numerosos folículos linfáticos. Su función es proteger al organismo de los gérmenes, virus, bacterias y hongos que pueden ingresar por la vía digestiva o respiratoria. Contienen linfocitos que reaccionan rápidamente ante la presencia de microorganismos que ingresen por la cavidad bucal. Estos son todos linfocitos, ¿sí? Son más que nada los natural killer, que tienen funciones menos especializadas. Son los de inmunidad innata. Recuerdan que la inmunidad innata está muy mediada por las secreciones, por la piel y por todo, digamos, mecanismo que tiene el organismo para contener, ¿no? O retener cualquier elemento extraño, ni bien quiera entrar, ¿no? En cualquier vía de entrada. Por eso es que todas nuestras cavidades, ¿sí? Siempre son, digamos, están, digamos, con cavidades bucales, nariz, oreja, bueno, genitales, ¿no? Cualquier cavidad siempre está humedecida, siempre es una zona, digamos, que tiene, digamos, algún sistema de contención de partículas o elementos, digamos, extraños. Esas, digamos, secreciones que hay en estas cavidades son todas, digamos, a expensas de muchísimos linfocitos y macrófagos que actúan en forma innata, y los que pasan esas barreras y finalmente se terminan depositando en algún órgano, esto y lo otro, el organismo manda a los otros linfocitos para poder revisar si requiere la generación de anticuerpos. Pero digamos que en las amígdalas, sobre todo, se ve esta función, ¿no? De este órgano del sistema linfático, más en una situación de inmunidad innata. Creo que no hay nada más en esta presentación. No hay nada más. Es como para ponerles un poquitito a tono de lo que es la importancia del sistema linfático, y les vuelvo a repetir, a nosotros sobre todo nos impacta en el tema del vaso. El vaso va a ser el lugar central en donde cuando tengamos un paciente con una transfusión incompatible o cualquier situación, digamos, que nos pueda generar, digamos, una prueba cum directa positiva, pacientes que destruyen plaqueta y no recuperan con las transfusiones, o cualquier situación de esa, el vaso siempre va a estar implicado como órgano central de retener eso. Aparte de ser el órgano en donde retiene los glóbulos rojos en su renovación, ¿no? En su cumplimiento de sus 120 días, se pone rígido, el glóbulo rojo ya no puede llegar a donde tiene que llegar, a los capilares y todo, porque justamente ese es el punto central del envejecimiento del glóbulo rojo, que se va haciendo rígido, un elemento que tiene que ser sumamente flexible, y el vaso desde alguna manera, entre todo su circuito interno, logra detectar esa rigidez y saber de que ese glóbulo rojo ya cumplió su ciclo vital. Bueno. Tengo un repaso de cardiovascular, pero me parece que lo voy a dejar para la próxima. Y vamos a ir viendo algo de patología. Pero antes, hacemos un ratito, nos tomamos. Les quiero dejar esto en el tablón, para que se autoevalúen. Es un cuestionario de secundaria, pero... Y después les voy a dejar otro más. Pero este es para ahora, porque son 10 nada más. 10 preguntas. A ver dónde tengo el tablón. Acá. ¿Sí? Bueno, ahí les dejé en el tablón. Son 10 preguntitas para que se autoevalúen.
y les refresco un poquitito los conceptos, y ahora vemos si hacemos un repaso cardiovascular o nos metemos con patologías, que sería el último tema. Quizás la vemos patologías y el repaso lo hacemos en la próxima clase. Nos vemos en un ratito. A ver, ¿en cuánto? ¿20 minutos está bien? Hasta 10:20. Nos vemos. Perfecto. Nos vemos. Así me hago unos